Vamos a resolver otro ejemplo para un examen del progreso 2. El ejercicio 1 dice resolver el siguiente límite. Para esto, primero aplicamos el concepto de límite, es decir, reemplazar este valor donde están las letras x, quedándome entonces 4 menos raíz de 16 sobre 16 al cuadrado menos 15 por 16 y menos 16. ¿Listo? En la parte de arriba, como podemos ver, la raíz de 16 es 4 y 4 menos 4 me da 0. Ahora, para la parte de abajo resolvemos estos cálculos. 16 al cuadrado, 256. 15 por 16, 240 y menos 16. 256 menos 240, esto me da 16 y menos los 16 de acá, queda 0. Es decir, una expresión indeterminada. Para levantar la indeterminación, recordemos que debemos utilizar nuestros artificios o trucos matemáticos para cambiarle un poco o simplificarle un poco a esta función. Para eso entonces, como podemos ver en la parte de abajo, lo primero que se puede hacer es un factoreo. Ese es el caso en el cual abrimos dos paréntesis, ponemos la x en cada uno de ellos, el signo del medio en el primer paréntesis y la multiplicación de los signos en el segundo, menos por menos, más. Y ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 16 y en este caso, al tener signos diferentes, restados me den 15. Esos números serían 16 y 1. 16 por 1, 16 y al 16 le quito 1, me queda 15. Hasta ahí, como hemos visto, no podemos todavía simplificar nada de arriba ni con nada de abajo, por lo que es necesario también una técnica para eliminar las raíces, que se llama en este caso la técnica de multiplicar por la diferencia de cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un a menos b, acá debo formar un a más b, de tal manera que cuando yo haga esta multiplicación me quede a cuadrado menos b cuadrado y se elimine la raíz. Para esto lo vamos a hacer. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 16. Ahora sí, dado que nosotros hemos formado a propósito un a menos b por a más b, nos queda a cuadrado menos b cuadrado. ¿Cuál es nuestro valor de a? El 4. 4 al cuadrado me queda 16. ¿Cuál es nuestro término b? Es la raíz de x. Pero la raíz de x al cuadrado me queda solamente x porque se me elimina la raíz y es justamente lo que yo estaba buscando. Y en la parte de abajo pues me queda la multiplicación de estos tres factores. Entonces tendría x menos 16 por x más 1 por 4 más raíz de x. Listo. Ahora, como podemos ver, ya casi que tenemos en la parte superior un término idéntico al de abajo. Tenemos que hacer un arreglo más matemático, que sería lo siguiente. Vamos a cambiar de signos al numerador de mi fracción, pero para hacer eso debo también cambiar el signo a toda la fracción, ¿de acuerdo? Finalmente, como podemos ver, le voy solamente a pasar al otro lado este menos 16 para verle tal cual está abajo mi denominador. Y ya tenemos entonces la eliminación de uno de arriba con uno de abajo. Y cuando hacemos eso, la indeterminación ya está levantada. Eso quiere decir que en este caso ya voy a poder sacar el límite cuando x tiende a 16 de la función que me quedó, que sería menos 1 sobre x más 1 por 4 más la raíz de x. Listo. Ahora sí, entonces, reemplacemos este 16 en todas las x, quedándome de la siguiente manera. 16 más 1 por 4 más raíz de 16. Hola chicos, vamos a resolver el examen modificado del progreso 2. Listo. Aquí la raíz de 16, como podemos ver, es 4. Quedándome entonces menos 1 sobre 16 más 1, 17, que multiplica 4 más 4, 8. Finalmente entonces, el resultado de ese límite quedaría lo siguiente. Menos 1 sobre 17 por 8. 7 por 8, 56. Llevo 5. Recuerden ya haciéndolo en la mente. 1 por 8, 8 más 5, 13. Quedándome entonces el resultado de mi operación menos un 136avo. Vamos a resolver el ejercicio 2. El costo promedio en dólares para producir X artículos se modela mediante la siguiente función a de X. Y tenemos la función, ¿verdad? Para eso nos pide, literal A, calcula el costo de producir 1000 artículos. Es decir, calcular el costo cuando X vale 1000.
¿Listo? Entonces, ya con esto lo que vamos a hacer es sacar la función o el valor de la función de a cuando x vale 1000. Es decir, cuando reemplazamos 1000 en todas las posiciones donde está la x. Quedándonos entonces 2 por 1000 más 1000 sobre 1000. ¿Listo? 2 por 1000, pues me queda 2000 más 1000, todo esto sobre 1000. Finalmente, realizando esa operación, 2000 más 1000 me queda 3000 sobre 1000. Simplificando estos tres ceros con los tres ceros de abajo, me queda 3 para 1 y eso da 3. Dado que esta función estaba en dólares, serían 3 dólares. Ahora, lo que me pide en el literal B es calcular la asíntota horizontal. Para eso recuerden, sacábamos el límite cuando x tiende al infinito de la función. Si nosotros entonces reemplazamos a la función por lo que vale, sería el límite cuando x tiende al infinito de 2x más 1000, todo eso sobre x. Reemplazando el infinito donde están las x, me queda 2 por infinito más 1000 sobre infinito. Y eso a la final es infinito sobre infinito, que es una indeterminación, lo cual no es la respuesta del límite. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es utilizar nuestro truco matemático para los límites al infinito. ¿Qué es lo que hacíamos? A la función le dividíamos para la x con el mayor exponente. En este caso es la x elevado a la 1. Entonces nos quedaría 2x sobre x más 1000 sobre x sobre x sobre x. ¿Listo? Entonces realizamos la simplificación y nos quedaría finalmente el límite ya de la función, pero ya vamos a reemplazar el infinito. Reemplazando el infinito me quedaría 2 más 1000 sobre el infinito y todo esto sobre 1, ¿verdad? Cualquier constante dividido por infinito se hace 0, quedándome entonces 2 sobre 1. Entonces el límite de mi función cuando x tiende al infinito ha sido el valor de 2. Por lo tanto, la asíntota horizontal justamente va a estar en y igual a 2. Y hemos obtenido el literal B. Vamos ahora con el literal C. Con la información obtenida, complete lo siguiente. Y dice, si x tiende al infinito, poner aquí el valor al cual tiende a. Vamos entonces a analizar qué es justamente lo que acabamos de sacar. Cuando x tiende al infinito, mi función tiende al valor de 2. Y dado que la función está en dólares, entonces a tiende a 2 dólares. Y ahora sí tenemos completo nuestro ejercicio. Vamos ahora a resolver el ejercicio 3. Encuentre la derivada de las siguientes funciones. Primero, en el literal a tenemos la función h de x. Antes de derivarle, vamos a cambiarle un poco de forma para que sea más sencilla la derivada. Teniendo entonces menos 8 que multiplica a x a la menos 2 tercios. ¿Qué hemos hecho? Pasarle este término arriba, pero hay que cambiarle de signo al exponente. Más la raíz de 3 por x. ¿Listo? Ahora sí, vamos a sacar su derivada. La derivada, pues, la constante sale y en x tenemos menos 2 tercios. Por lo tanto, ese exponente baja, quedando menos 2 tercios. Y a la x debemos restarle 1 a su exponente. ¿Listo? La derivada del otro término, en cambio, es la raíz de 3 por x. Es decir, solamente queda raíz de 3. Vamos entonces a simplificar esta función. Menos por menos nos queda más. 8 por 2, 16 tercios. ¿Listo? X elevado, menos 2 tercios, menos 1. Esto queda menos 5 tercios. Más la raíz de 3. Finalmente, para no dejarle con un exponente negativo, podemos pasarle a esa x al denominador, quedándome entonces 16 sobre 3 por x a la 5 tercios. Y todo esto más la raíz de 3. Y en ese punto, pues, hemos simplificado nuestra derivada. Vamos ahora con el ejercicio 3, pero literal B. Aquí tenemos una función k de z. Entonces vamos a sacar su derivada. En la primera parte tenemos una división.
recordemos que la fórmula de la división es el denominador elevado al cuadrado sobre. Y tenemos que poner el denominador por la derivada del numerador, que en este caso sería menos el seno de z, más el numerador, que es el coseno de z, por la derivada del denominador. La derivada del logaritmo natural, recordemos que es 1 sobre la variable, que en este caso es z, y menos raíz de pi. Pero el pi es una constante, por lo tanto la derivada de eso es 0 y no se escribe. Ahora vamos a simplificar esta expresión de la derivada, quedándome de la siguiente manera: más por menos, menos logaritmo natural de z por el seno de z, más por más, más. Aquí me quedaría coseno de z sobre z. Y todo esto sobre el logaritmo natural de z elevado al cuadrado. Finalmente, vamos a operar esta fracción. Entonces, tendríamos que el mínimo común es z sobre z. Aquí es como si estuviera sobre 1. Por lo tanto, nos quedaría z para 1 a z. Por lo que está arriba, pues, me queda z logaritmo natural de z por el seno de z. Más z para z1 por el coseno de z, coseno de z. Todo esto sobre el logaritmo natural de z al cuadrado, que a la final está sobre 1. Finalmente, entonces, para dejarle en una sola fracción, lo que podemos hacer es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Este extremo por 1, pues me quedaría lo mismo. Y de una vez le vamos a ordenar, poniéndole al primer término positivo, que es el coseno de z, y restándole al término negativo, que sería z, logaritmo natural de z, seno de z, y todo eso sobre z. Por lo que está abajo sería z, logaritmo natural de z al cuadrado. Teniendo entonces así nuestra derivada de la forma más simplificada. Finalmente, terminamos con el literal C para el ejercicio 3. Primero, vamos a ordenar o vamos a darle una mejor apariencia a esta función para que sea más sencilla la derivada. En vez de raíz de p, le vamos a poner p a la 1 medio. De esa manera, ahora sí vamos a derivar la función r de p. Entonces, esto es la derivada de una multiplicación. Recordemos que la fórmula decía lo siguiente: el primer término tal cual está por la derivada del segundo término, más el segundo término ahora tal cual está por la derivada del primer término. Y lo haremos paso por paso. Entonces la derivada r en función de p nos quedaría seno de p por este 1 medio, al ser exponente, baja a multiplicar y me queda p a la menos 1 medio, dado que debemos restar 1 al exponente, y 1 medio menos 1 da menos 1 medio, más p a la 1 medio, que multiplica a la derivada del seno de p. La derivada del seno, recordemos, por fórmula es el coseno del mismo argumento, es decir, el coseno de p. Finalmente lo que vamos a hacer es simplificar nuestra expresión. Este 1 medio pues pasa al inicio, ¿listo? Y nos quedaría seno de p por p a la menos 1 medio. Pero p a la menos 1 medio es 1 sobre raíz de p. Por lo tanto podemos dejar esto de la siguiente manera. Seno de p por 1 quedaría seno de p. Y en la parte de abajo está el 2 y este p a la menos 1 medio quedaría raíz de p. Y ese primer término ya estaría simplificado. Vamos ahora con el siguiente término. Más p a la 1 medio es lo mismo que la raíz de p y por el coseno de p. Dado que esto no se puede simplificar, esa sería la respuesta para nuestra derivada de la función r. Vamos ahora con la pregunta 4. Dada la función f de x igual a 5 menos x al cuadrado, literal A, determine la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. Recordemos que vamos a necesitar el punto completo por el cual pasa esta recta tangente. Entonces, de una vez vamos a hacer, cuando x vale 1,
¿cuánto vale f de 1? Para eso nos quedaría la función f cuando x vale 1, o sea, 5 menos 1 al cuadrado. Quedándome entonces que el punto por el cual pasa esta recta tangente sería 1, punto y coma, 1 al cuadrado, 1. Si a 5 le quito 1, pues me queda 4. Es decir, que esa recta va a pasar por el punto 1, 4. Vamos ahora a sacar la pendiente de esa recta. ¿Cómo sacamos la pendiente de esa recta? Simplemente sacando la derivada de la función. La derivada de esta función sería del 5, al ser una constante vale 0, y de menos x al cuadrado quedaría menos 2x. Finalmente, estamos hallando la ecuación en el punto x igual a 1, por lo tanto debemos reemplazar aquí el 1, quedándome entonces menos 2 por 1 igual a menos 2. Y ya tenemos entonces la pendiente de la recta y un punto por el cual pasa la recta. Para hallar su ecuación, recordemos que se utiliza la siguiente fórmula. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿De acuerdo? Siendo x1 y y1 un punto que pertenezca a la recta, como en este caso es el 1, 4. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esos valores. Y1 vale 4, la pendiente vale menos 2, por x menos x1, es decir, x menos y x1 vale 1. Despejando ahora la y, nos quedaría menos 2 por x menos 2x, menos 2 por menos 1 más 2, y este menos 4 que está restando pasa a sumar. Entonces, la ecuación de la recta tangente me estaría quedando menos 2x más 2 más 4 más 6. Listo, y tenemos ya la ecuación de nuestra recta tangente. Ahora nos dice en el literal B, grafique la función y la recta hallada. Para eso primero vamos a graficar la función, pero recordemos que este punto que sacamos aquí es justamente un punto de la recta y aparte un punto de la función, y es uno de los puntos principales para el gráfico. Por aquí va a pasar la recta y también va a pasar la función. Para graficar primero la función, partimos de la función básica que es la función cuadrática, x al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué le hacía una constante a nuestra función básica? Le subía 5 posiciones. Nuestra función cuadrática partía siempre desde el origen, ¿recuerdan? Y era una parábola hacia arriba. Pero como está sumada a 5, va a partir 5 posiciones arriba. Otra cosa que está cambiada en nuestra ecuación de la función es que el signo de la x es negativo. Cuando el signo es negativo, se hace una reflexión y en vez de ser una parábola que va hacia arriba, va a ser una parábola que va hacia abajo. Entonces el gráfico o el bosquejo de mi función parabólica quedaría más o menos de esta manera. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro bosquejo de la función. Pero también debemos en este caso dibujar la ecuación de la recta tangente. De hecho, esto también nos va a servir para comprobar que hayamos hecho bien el ejercicio. Entonces a esta la vamos a dibujar con otro color. Tenemos entonces que la recta también pasa por este punto, que es el punto 1, 4. ¿Listo? Entonces sería este punto parte de la recta. Pero para poder trazar una recta necesito 2 puntos. Entonces me falta 1. Vamos a hacer entonces un pequeño análisis dándole el punto 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale mi y de la recta cuando x vale 2? Para eso, utilizando la ecuación que acabé de sacar de la recta, yo puedo sacar el valor de y cuando x vale 2. Quedándome entonces menos 2 por 2, menos 4, más 6. Y menos 4 más 6 me da 2 positivo. Eso quiere decir que mi recta también debe pasar por el punto 2 en x y 2 en y. Si graficamos este punto aquí, tendríamos algo más o menos por acá. Listo. Dado que ya tenemos 2 puntos, ahora sí vamos a poder graficar nuestra recta, que más o menos tendría esta forma. ¿Listo? Y como podemos ver, es justamente una recta tangente a nuestra curva. ¿En cuál punto? En el punto que nos dieron de dato, miren, en el punto 1, 4. Comprobándose así que nuestra respuesta es completamente correcta.
Vamos entonces a resolver el ejercicio 5. Encuentre la derivada de la siguiente función. Para esto debemos darnos cuenta que la derivada se nos va a simplificar bastante si nosotros utilizamos propiedades de logaritmos para dejar esa función más simple. Por ejemplo, podemos ponerle el seno del logaritmo natural de 5 menos 2t cuadrado y en vez de poner esta raíz podemos elevarle a la 1/2, ¿verdad? Pero aquí pasa algo muy interesante. Al ser esto logaritmo, nosotros tenemos una propiedad en la cual el exponente puede pasar a multiplicar. Entonces me quedaría el seno de 1/2 logaritmo natural de 5 menos 2t al cuadrado. Y con eso no hemos alterado nuestra expresión, simplemente le hemos dejado más simple para la derivada. Y ahora sí entonces vamos a derivar la función, teniendo lo siguiente. La derivada del seno de un argumento es el coseno de todo ese argumento, es decir, el coseno de 1/2 logaritmo natural de 5 menos 2t al cuadrado. Ahora, dado que lo que estaba dentro es una función, debemos también derivar lo que está dentro. La derivada de esto que está dentro nos quedaría el 1/2 que sale como constante y la derivada del logaritmo de un argumento es 1 sobre ese argumento, en este caso 5 menos 2t cuadrado. Pero como lo que está aquí adentro también es una función, nos toca multiplicar por la derivada de eso que está ahí adentro. Entonces, la derivada de 5 al ser una constante vale 0 y la derivada de menos 2t al cuadrado es menos 4t. Y recién ahí, yo con la regla de la cadena he obtenido la derivada. Ahora vamos a simplificar al máximo nuestra expresión, teniendo que la derivada de z con respecto de t sería igual. Tenemos por ejemplo aquí que este 2 se simplifica con este 4, ¿no es cierto? Entonces la constante global me queda menos 2t, ¿verdad? Este que está aquí en el denominador se queda en el denominador mismo. 5 menos 2t al cuadrado. Y todo eso por el coseno de 1/2 logaritmo natural de 5 menos 2t al cuadrado. Como podemos ver, en este punto pues ya no hay simplificación posible. Sin embargo, nuestra función original nos dieron con raíz. Lo más óptimo es dejar la función respuesta tal cual quedó o tal cual fue la función base. Eso quiere decir que en vez de dejarle con el 1/2, vamos a volver a ponerle la raíz, quedándome entonces que z' es igual a menos 2t sobre 5 menos 2t al cuadrado coseno del logaritmo natural y este 1/2 por propiedades de los logaritmos le volvemos a pasar arriba y ya me quedaría entonces otra vez la raíz de 5 menos 2t al cuadrado, siendo esta la expresión más simple posible para esta derivada.